Es para mí realmente un gusto, un placer estar aquí y presentar a ustedes al doctor Luis Montaño Hirose, profesor investigador de la UAM, Iztapalapa. Me voy a permitir pues, hacer un gran resumen, ¿no? de su currículum. El doctor Luis Montaño Hirose es doctor en Ciencias de la Organización por la Universidad de París 9. Realizó una estancia postdoctoral en la Escuela de Altos Estudios Comerciales en Canadá. Desde 1981 es profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad de Iztapalapa. Se ha desempeñado en el ámbito académico desde hace más de 40 años, participando en comités editoriales, tanto en México como en el extranjero. Fungió como presidente de la Comisión Dictaminadora de Ciencias Sociales del Sistema Nacional de Investigadores, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Sus temas de investigación giran sobre los procesos de modernización organizacional, la violencia psicológica en las organizaciones, la modernización de las universidades, análisis crítico de las organizaciones. Es un investigador de tono crítico, es iniciador precisamente de los estudios organizacionales en México, publica con bastante tiempo, con grandes producciones, con aportaciones académicas, y hoy precisamente nos va a hablar sobre la universidad y sus modelos de organización, en un tema, sobre todo en una universidad, por lo más interesantes, en el marco de este segundo aniversario de la cátedra. Pues sin más preámbulos, doctor Luis, yo doy el micrófono, tendremos en la dinámica, pues unos 50 minutos para la plática. Si usted me lo permite, marcaré cuando queden 5 minutos, ¿no? Cualquier situación. Estaremos con una presentación que va a ir corriendo y inmediatamente después pasaremos a preguntas, ya sea del público que está aquí con nosotros o también quienes nos siguen, ya sea por Zoom o ya sea por Facebook, ¿sí? Pueden ir haciendo las preguntas en las redes, anotando si alguien de aquí les puede ir anotando y al final, pues, haremos un repaso de ellos. Así que muchísimas gracias, doctor Luis Montaño, por estar aquí, por estar en esta cátedra, por estar en la Universidad de Jalapa y por aceptar venir a Jalapa. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, primero un saludo muy afectuoso al señor rector, a la señora rectora. Es un gusto muy grande estar aquí, estar con mi gran amigo César, a quien tanto aprecio personal y académicamente, en el marco pues, de la conmemoración de la Cátedra de David, a quien pues, todos lo sabemos es uno de los más importantes estudiosos de las organizaciones en México y en América Latina, y que cuando se juntan el gran talento y la generosidad, pues nos encontramos siempre con gentes como David. Entonces, para mí es un enorme placer ver amigos que hace tiempo no veía, Arturo, Gabriel, bueno, a los amigos que ya me encontré, a Rubén, a Rebeca y a todos ustedes que, bueno, todavía no tengo el gusto de conocer y que, bueno, agradezco mucho la invitación. Realmente me siento muy honrado y muy contento de estar en esta casa de estudio, hablando precisamente de las casas de estudio, hablando de las universidades, esas organizaciones que a veces no conocemos o conocemos solo parcialmente, conocemos como alumnos, conocemos como autoridades, conocemos como profesores, y que nos da una visión muy clara de la universidad, pero también tenemos otras perspectivas, digamos, más conceptuales, de mayor estudio. Y es un poco difícil hablar de la universidad de los universitarios, porque pues quien no conoce las universidades, bueno, yo voy a tomar el riesgo y les voy a dar algunas ideas. Me queda grande la idea de cátedra magistral, siempre he negado a hacer algo así. Entonces vamos a hacer un ensayo, algunas ideas que yo quisiera compartir con ustedes, y si sale bien algún día haremos la cátedra, se las quedo a deber por el momento, ¿sí? Bueno, hablar de la universidad y sus modelos de organización a mí
me gusta mucho porque es hablar de mi casa de estudio en general. Cuando digo mi casa de estudio, son las diferentes universidades en las que he estudiado, en las que he enseñado, pero también con las que comparto, como el día de hoy, digamos, experiencias nuevas. Siempre se enriquece uno mucho al llegar a una universidad, para mí, como esta, que yo considero es una gran casa de estudio. Bueno, la universidad y sus modelos de organización, si me hacen favor de pasar a la siguiente lámina. El problema, ¿sabes qué? Que no va a tener que parar allá, porque no alcanzo a ver bien. Si no les molesta. Sí. ¿Me oyen bien? Sí. Bueno, mi vista no es muy buena, hizo que hace poco tiempo me operaron de las cataratas, pero porque hay la edad. No es que les vaya a leer las láminas, nos espante, no me gusta leerlas, pero sí que da una idea de las ideas que quiero desarrollar. Bueno, el tema de la educación superior es un fenómeno que es muy complejo, es un fenómeno muy atractivo, es un fenómeno que de alguna manera todos tenemos una aproximación. No hay que definirla a fondo porque todo el mundo la ha vivido, la estamos de hecho viviendo, pero sí es un fenómeno, digamos, complejo, que no es fácil de entender, es fácil de percibir, de vivirlo, de disfrutarlo, a veces de no tanto disfrutarlo, a veces de enojarse un poco, en fin, y que es un fenómeno que es esencial. La educación en general es uno de los logros, yo creo, más importantes del ser humano. Lograr educarnos y lograr educar me parece que es lo que distingue mayormente al ser humano de las demás especies de la Tierra. Y me parece un hecho totalmente humano, pero también social. Es decir, la universidad, la educación superior es un hecho social, sirve para poder convivir en sociedad, sirve para poder conocerla, para conocer la realidad que nos rodea, social, natural, nos sirve para ser mejores ciudadanos, nos sirve para el desarrollo social y actualmente se le hace mucho énfasis en que nos sirve para muchas cosas como para la paz, para la educación, etcétera. Y bueno, a la educación superior cada vez le pedimos más cosas, cada vez estamos más ansiosos, cada vez tenemos más fe en la educación superior. La educación no es un tema fácil, parece que es fácil. Una anécdota, una vez una señora se encontró a Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, y la señora estaba muy emocionada y se acercó con Freud y le dijo: señor Freud, usted que tanto sabe de la naturaleza humana, yo soy madre, dígame un solo tip, una sola cosa para ser mejor madre, para tratar mejor a mis hijos. Freud era muy inteligente, pero un poco burlón, digamos, le contestó a la señora: señora, no se preocupe, hágale como quiera, de todos modos no me la santifican bien. Entonces, ¿qué significa? Bueno, que educar no es fácil. Y lo decía Kant de una manera filosófica, más seria. Educar es una tarea muy difícil que junto con gobernar, pues resultan casi imposibles. Tentamos cada vez hacerlo mejor y lo vamos logrando, pero es una actividad imposible. Freud hacía lo mismo y agregaba una tercera acción más. Psicoanalizar es imposible, y estamos hablando del padre del psicoanálisis. Psicoanalizar en el sentido de entender bien al otro. No podemos entender bien al otro, sus necesidades, sus deseos, sus comportamientos, y bueno, pues es imposible. Entonces, educar, a pesar de ser imposible y a pesar de convertirse en una utopía, es un proceso que sabemos que no vamos a lograr totalmente, pero que no nos impide tratar de mejorar. Entonces, las utopías nos sirven no porque pensemos que vamos a lograrlas, sino porque son un faro que nos dice hacia dónde ir. Yo creo que una de las mejores definiciones de la universidad sería que es un faro para la humanidad. Bueno, y decía, la educación cada vez se le pide más que participe, cada vez que tenemos más expectativas
acerca de lo que nos puede brindar y queremos que participe para tener más justicia, más desarrollo social, que seamos más igualitarios, mayor democracia o mejor democracia, la paz, el fin de la violencia, etcétera. La educación aparece allí donde el ser humano tiene necesidades realmente esenciales. En la siguiente lámina, bueno, me pregunto aquí, nos preguntamos, les invito a la pregunta, ¿qué es un modelo organizacional? Y había muchas maneras de acercarse a ello. Yo propongo una muy simple, es una representación idealizada. La universidad contiene un grado alto de idealidad que decíamos nos mueve a ser mejores ciudadanos, mejores personas, buenos profesionistas. Es un motor del comportamiento individual y social. Entonces, una representación idealizada y parcial, no completa, del funcionamiento de una organización. Este concepto de modelo organizacional ha permanecido durante años. Decía un sociólogo francés, Émile Durkheim, en los años 1700, él decía que si se pudiera llevar a un profesor universitario de hace 200 años y lo llevaran a la época de Durkheim y lo llevaran a visitar una universidad, seguramente ese visitante del tiempo no tendría ninguna extrañeza ante la universidad, porque diría, es la misma, son profesores, son alumnos, son programas, es decir, parece ser que la universidad no cambia. Sabemos que en realidad ha cambiado mucho, pero tiene una constante. Si una persona extranjera llegara a esta universidad o llegara a otra universidad y empezara a dar la vuelta, inmediatamente se daría cuenta de que está en una universidad y que atrás hay programas, hay modelos, hay proyectos, hay autoridades, hay profesores, hay alumnos, etc. El modelo moderno de universidad, hay que recordar que la universidad tiene sus inicios históricos en la época medieval, nace con una gran derivación de la Iglesia, de la Iglesia Católica, y bueno, nace a finales del siglo XII, a finales del ciento y tantos, y tenemos las primeras universidades casi como las conocemos, ¿no? En el siglo a principios del 1800 hay un cambio muy importante en la visión de lo que es la universidad, porque va a aparecer una universidad que va a ser, digamos, el prototipo de lo que van a ser las universidades durante los años que siguen, yo diría, hasta la actualidad. En 1810 surge la Universidad de Berlín, y va a ser muy importante, porque en esta universidad por primera vez se va a conjuntar la docencia con la investigación. Las universidades nacen sobre todo con una intención, con una vocación docente. Bueno, nace este modelo de universidad y donde los profesores tienen que investigar o, dicho de otra manera, los investigadores tienen que enseñar. Este modelo se va a contrastar históricamente con un modelo que va a surgir en 1808, que es el llamado modelo napoleónico. Napoleón llega al poder después de la Revolución Francesa y reinstala la universidad que había sido suprimida en la sociedad francesa cuando llegan los revolucionarios. Como en el caso de México, la universidad fue retirada de la sociedad, por llamarlo así, cuando Maximiliano llega al poder. Bueno, esta universidad es el modelo teórico y el modelo departamental. Los alemanes además instalan el programa de doctorado para formar investigadores, instalan la tesis del doctorado. Muchos norteamericanos importantes académicos van a Alemania a hacer estudios de doctorado y llevar el modelo alemán del departamental, y llevan los esquemas, programas de doctorado, los llevan precisamente a Estados Unidos. En México, el primer experimento, por llamarlo así, de universidad departamental que nace uniendo los esfuerzos de docencia e investigación es precisamente la universidad en la que yo laboro, que es la Autónoma Metropolitana.
Y bueno, hay todo un debate acerca de si se pueden hacer ambas actividades, si tienen algo en común, si son fáciles de relacionar. Y digamos que la mayoría de los autores importantes dicen que son dos actividades diferentes, que son un poco como el agua y el aceite, que no son fácilmente transferibles. No es que sabiendo dar clases uno sepa investigar y viceversa, se puede ser un buen investigador y un pésimo profesor, como decía Max Weber. No es fácil hacerlo. Entonces, ¿por qué insistimos en hacerlo? Porque es parte de la utopía que la docencia que nace de la investigación es mucho mejor, está mejor asentada que la simple repetición de libros de investigadores que han hecho esa actividad. Se transmite no solamente la curiosidad científica por conocer en la docencia, sino se transmiten valores, el valor de la verdad, el valor de la honestidad, el valor de la curiosidad. Educar a partir de la investigación es una tarea muy difícil, pero no imposible. Y ese modelo de educación sustentado o relacionado con la investigación va a ser un modelo muy importante. En los años 90 en nuestro país se inició, a finales de los 80 se inició un proceso de modernización de la educación superior y una de las características era promover la investigación precisamente en las universidades en nuestro país. En la siguiente lámina vemos que hay muchas formas de entender lo que es un modelo organizativo, un modelo de universidad. Tenemos muchas propuestas, voy a mencionar algunas de manera un poco rápida, cada una llevaría un buen rato. Parsons dice que el modelo universitario, el modelo de organización universitario, lo refiere como un misterio. Dice aquí en un artículo que se llama la universidad, un modelo, un misterio. Y entonces dice que la universidad no se parece como modelo de organización a las otras formas de organización. Tiene sus especificidades. ¿Por qué? Porque el conocimiento tiene sus necesidades para poderse producir y para poderse transmitir. Y entonces no es una fábrica, no es un ejército, no es una iglesia, tiene que desarrollar sus propias modalidades. Parsons dice es un modelo misterioso porque es un modelo que no es jerárquico. No se le puede obligar a alguien a que encuentre resultados de investigación precisos. No se puede decirle a alguien que hay un solo método de transmisión del conocimiento. Y entonces lo que pasa es que hay mucha libertad, hay niveles de autonomía muy grandes que son necesarios. Decía bueno, luego si surge, vamos a ver otras cosas. También hay un modelo que se llama para salir del paso, que los compañeros de estudios organizacionales conocen bien, que dicen que las organizaciones van tratando de salir del paso. No es que piensen un modelo y que lo aborden, lo trabajen durante 5 o 10 años, sino que el contexto, las circunstancias, las crisis nos van obligando a tomar decisiones para atender esos estados de emergencia y que tomamos decisiones como para tapar, para cubrirnos de una crisis y luego de otra, y no tenemos una idea global de lo que estamos haciendo hasta que en un momento tenemos que hacer un acto y tenemos que decir qué es lo que hemos hecho y cómo lograr otra vez visiones más generales y más estructurales. Hay la idea también generalizada de que la planeación estratégica nos ayuda mucho, estableciendo la misión, la visión de las universidades, haciendo los diagnósticos FODA de fortalezas, oportunidades, amenazas FODA, amenazas. Y entonces lo que tenemos ahí un modelo que es muy racional, de largo plazo, que es muy interesante porque parte, yo creo, la planeación estratégica de una definición que es fundamental, cuál es la misión social de la organización. Significa qué es lo que la universidad le aporta a la sociedad a partir del conocimiento generado y a partir de los egresados formados en sus aulas. Luego tenemos un modelo que me gusta mucho, que se llama de anarquías organizadas, que mis compañeros ya asentaron que sí que lo conocen, que es muy
interesante, no lo podemos ver a fondo, pero lo que podemos decir es que las anarquías organizadas sintetizan una especie de contradicción. Es una organización que es anárquica en el sentido de que se requiere autonomía. No se puede generar ni transmitir conocimiento si no hay un mínimo de libertad. Ese mínimo de libertad en México lo tenemos incluso asegurado a nivel constitucional, por la libertad de cátedra y la libertad de investigación. Es anarquía porque parece que cada quien hace lo suyo, porque los físicos investigan de una manera, tienen una estructura jerárquica particular. En cambio, los sociólogos son más democráticos, más participativos, hay menos diferencias entre los cargos, entre los académicos. Y entonces parece que cada quien se organiza como quiere un poco y también se hacen, digamos, relativamente autónomos de las autoridades. Las autoridades tienen un peso, obviamente, porque tienen una responsabilidad bajo su espalda, pero digamos los grupos logran encontrar un nivel de autonomía muy grande, entran en relación con otros grupos, establecen redes, hacen convenios internacionales, entonces tienen un nivel de actuación muy grande y a veces entran en conflicto, digamos, con algunas reglas tipo administrativo, lo cual es normal. Tenemos la burocracia profesional, el modelo administrativo, que digamos son modelos que tienden más a destacar la parte administrativa, donde, por ejemplo, en el caso de los académicos, muchas veces ocupamos cargos directivos. A veces no lo hacemos muy bien, pero ocupamos cargos directivos, nos convertimos en directores de algo, en jefes de algo, etcétera. Y bueno, a veces lo hacemos bien, pero a veces no muy bien. Pero ese es la burocracia profesional, es que tomamos la responsabilidad no solamente de hacer el trabajo operativo básico, la docencia y la investigación, sino también tomamos en cuenta, digamos, que el trabajo temporal normalmente para atender algún cargo directivo. Tenemos el modelo managerial, que es un modelo que nos gusta, es un modelo que surge a principios de los 80, los norteamericanos le llaman el nuevo managerialismo, y que tiene que ver con una forma de administración que surge en las grandes corporaciones, que tiene que ver con la atención en el corto plazo de los problemas que tenemos enfrente, que se desatiende que en largo plazo hay mucha incertidumbre acerca de qué va a suceder en 5 y 10 años, contrariamente a lo que se pensaba en la organización estratégica. Y bueno, también es un modelo basado en indicadores de tipo cuantitativo y en metas de corto plazo. Y eso hace que el horizonte, digamos, de visión de la universidad se reduzca grandemente. Tenemos el modelo multicampus, que, bueno, no sé si la universidad deja los multicampus, pero presenta una problemática distinta, porque la primera pregunta es, ¿debemos repetir cada campus de manera idéntica o podemos o debemos hacer campus cada vez diferentes? ¿Sí? Y bueno, eso representa un problema de dirección muy importante. Bueno, en la siguiente lámina tenemos esta idea de las anarquías organizadas. No voy a leer los otros modelos. La anarquía organizada es cuando se piensa que medios y fines, los medios para lograr los fines que queremos lograr con los medios correspondientes, son múltiples y son ambiguos. No tenemos claridad. La racionalidad no nos permite entender claramente por qué hay muchos medios, hay muchos fines y en ocasiones no los podemos distinguir. En el caso de que los medios y los fines sean considerados como simples y como pocos, tenemos el modelo más simple, que es el modelo burocrático. Es una universidad pequeña, reciente, que trabaja sobre todo en la docencia como actividad principal. Cuando los fines son únicos, que es otra vez más el modelo de la docencia, lo que vamos a encontrar es que encontramos una gran cantidad de medios para lograr esos fines. Entonces tenemos el modelo colegiado, nos ponemos de acuerdo sobre qué medios, una diversidad de medios son útiles, concurren para lograr ciertos fines. El modelo político es al contrario, es cuando tenemos fines múltiples. Entonces se dice la universidad, el fin de la universidad es es más económico, tiende más hacia el ámbito económico, tiende más hacia el ámbito cultural, tiende más hacia
la tecnología, hacia las universidades, y hay una discusión interna hacia dónde debe ir la universidad, cuáles son sus verdaderos fines sociales y en qué ámbitos puede desarrollarse para cumplirlos. El modelo de anarquía organizada es el modelo más complejo, es el más alejado de la burocracia, es el modelo donde, digamos, la docencia, la investigación, los fines se juntan y hay un debate acerca de qué hacer con la universidad. La universidad no es fácil decir, bueno, la universidad tiene fines de docencia y de investigación. Cuando tratamos de aterrizarlos y de tener proyectos, nos vamos a encontrar que hay algunos grupos que preferirían un cierto tipo de proyectos con ciertos medios, y es ahí donde nos vamos a encontrar la llamada anarquía organizada. Me acuerdo cuando llegó este concepto a México en la Subsecretaría de Educación Superior y Científica, no recuerdo cómo se llamaba, y ellos decían, esto refleja exactamente lo que es la universidad en México, es una anarquía organizada. Hacían más énfasis en lo primero que en lo segundo, o sea, es más anarquía, pero es una anarquía que está organizada, o sea, es peor una anarquía organizada. Y me acuerdo mucho que uno de mis colegas de aquel entonces, mi querido, ya fallecido, Eduardo Ibarra, él dijo, no, las universidades en México son anarquías desorganizadas. Y bueno, todo un debate que se armó, muy interesante, y el juego de palabras nos lleva a reflexionar internamente qué es lo que quiere decir, qué tan cierto es, etc. Bueno, esta es otra manera de entender los modelos de organización. En la siguiente lámina. Bueno, esta me la voy a preguntar un poco. Quiero decirles que las disciplinas son muy importantes y que dan formas de organización distintas. Decía lo mismo cómo se organizan los antropólogos, cómo se organizan los administradores, cómo se organizan, etcétera, los educadores. La profesión no es una caja de herramientas, comentaba en la mañana con mi querido amigo César, no son solo una caja de herramientas. La profesión nos transforma. La caja de herramientas es como si la agarráramos y la metiéramos en nosotros. Forma parte de nuestro ser. La profesión nos hace diferente, nos hace pensar de una manera, nos hace tener ciertos valores, nos hace ver a los demás, a la sociedad de una cierta manera. Entonces, formarnos no es adquirir conocimientos, es transformar al ser humano. Y eso es muy importante. A veces no nos acordamos si lo dijo Weber, si lo dijo fulano, no nos acordamos si nos lo dijo tal profesor, etc. Pero tenemos la idea, se nos queda, porque ya la tenemos, ya la asimilamos, él forma parte de nosotros. Y en ese momento, cuando nos olvidamos de todas las formalidades que a veces vienen los exámenes, pues en ese momento sentimos que hemos sido bien educados, que hemos aprendido. Bueno, aquí un poco lo que quiero hacer la referencia es que hay carreras o hay disciplinas que están más encaminadas a la docencia, otras más encaminadas a la investigación, etc. En la siguiente lámina, lo que vamos a ver es que si dividimos las áreas disciplinarias en cuatro, en ciencias y tecnologías, por otro lado en humanidades y en ciencias sociales, aquí hay una encuesta sencilla que me tocó hacer en mi propia universidad con profesores y ver quiénes quiénes estaban incorporados al Sistema Nacional de Investigadores. Esta tiene un año que la realicé, y lo que podemos observar que en ciencias sociales, la química, la física, la matemática, las ciencias puras, formales o naturales, como lo queramos llamar, la biología, no sé si mencioné, por ejemplo, el 13% de los investigadores son nivel 3 de SNI, es decir, el nivel más alto. Ciencias tienen una orientación, evidentemente, hacia la investigación muy grande. Tecnología no tiene una orientación muy grande a la investigación, sino a la aplicación, a la resolución de problemas, que también la sociedad lo necesita, y vemos que solamente el 2.8% de sus investigadores es nivel 3 contra el 13% del rubro anterior. En humanidades sí vamos a tener que las humanidades no se aplican. La historia, la filosofía, la lingüística son extremadamente útiles, muy necesarias para el ser humano, porque da elementos de identidad, de convicción, de sentido de la vida, etcétera, etcétera.
Y bueno, pues las humanidades también tienen un nivel, digamos, relativamente alto de 14.8% de nivel 3. Es lo que sucede a nivel de universidad, creo que es representativo. Y las ciencias sociales tenemos menos, tenemos solamente el 2%. Sí, porque las ciencias sociales y la tecnología pertenecen al mundo de la aplicación, pertenecen al mundo de la resolución de los problemas, economía, la ciencia política, la administración, están hechas para atender problemas de la sociedad. En la siguiente lámina, si me hace el favor, aquí tengo algunos temas de actualidad que creo que son estudiados de manera importante para las universidades, temas de preocupación. Uno de ellos es el crecimiento de la matrícula con calidad. En el caso de México tenemos el 42 y 44% de porcentaje de la matrícula, es decir, solo el 44% de los jóvenes que están en edad de estudiar la universidad, solo el 44% lo estudian. En otros países es el 70%, el 75%. De América Latina somos uno de los países con menor matrícula. En el caso tal vez más avanzado es el caso de Corea del Sur, que tiene el 99% y en ocasiones ha alcanzado el 100%. Estados Unidos debe andar por entre el 75 y el 80%, lo mismo Europa. Y además de que había una cierta tendencia, que bueno, a lo mejor no hay tiempo de abordarla, pero hay una cierta tendencia a nivel internacional de que la matrícula, la demanda del ingreso a las universidades disminuye. Y es algo, un fenómeno relativamente nuevo. Debemos tener más matrículas, sí, ojalá tuviéramos una matrícula, yo diría, de 70%, 80%. No todo el mundo estudia en la universidad y debemos explicar. La nueva ley de ciencia educación, perdón, del 2021 dice que la educación superior es obligatoria. Es imposible obligar a que haga educación superior, creo que debe ser una opción, pero sí se debe abrir esa opción sin menospreciar, sin minimizar la calidad. Creo que algo que no se debe negociar en una universidad es la calidad. Podemos tratar de resolver los problemas, pero nunca a costa de la calidad. Tenemos otros problemas que se discuten mucho en la actualidad, es el tema de la gobernanza, es el tema de la autonomía. ¿Qué significa la autonomía? ¿La autonomía es solo formal o necesitamos autonomía? Necesitamos relacionarnos con otros sectores sociales, con los empresarios, estamos relacionados con el Estado, estamos relacionados con instituciones culturales. No hay que confundir la autonomía con la dependencia. Todos los temas deben tener autonomía, digamos, para tomar decisiones, para tener proyectos particulares, pero la dependencia es la necesaria vinculación con otros sectores sociales. La toma de decisiones, que es muy importante y que es un tema extremadamente difícil y complejo. Si yo les dijera el caso que conozco de la Universidad Autónoma Metropolitana, cómo se toman decisiones, tendríamos esquemas difíciles, complicados. Yo creo que es una de las formas más complicadas que yo conozco de tomar decisiones en una organización. Todas las universidades son complejas. Luego se debe se sigue buscando este reforzamiento del vínculo docencia-investigación. Creo que después del confinamiento resurgió un gran tema que es el tema de la docencia. La docencia que había estado, digamos, un poco aletargada porque se le dio mucha relevancia al tema de la investigación. El tema de la docencia volvió a surgir el acercamiento de los profesores y de los alumnos, hubo el alejamiento físico por el confinamiento, pero un acercamiento porque profesores y alumnos nos empezamos a comunicar otras cosas. Y de repente los profesores les preguntábamos a los alumnos a la distancia, ¿y cómo estás? ¿Y cómo está tu familia? Nunca de manera presencial yo les he preguntado a mis alumnos cómo está tu familia. Y ellos decían, es que fíjense que mi abuelita falleció, ¿no? Qué barbaridad. Y entonces nos acercaba y nos dábamos cuenta que a mí el profesor finalmente somos seres humanos y que a veces se nos olvida porque tenemos que cumplir una función donde ser profesor es importante, pero no tenemos que olvidar el otro tipo de relación.
Luego tenemos el tema de la inclusión y el tema de la, bueno, aquí no lo apunté, el tema de la paz, que son temas propuestos por la UNESCO, que es una institución muy sólida, muy legítima, que ha hecho propuestas muy interesantes y que en el caso de México son retomadas por ANUYES, digamos, hace la invitación para que las universidades debatan y tengan programas ad hoc para lograr eso. El tema de la identidad también es un tema muy importante. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos ven los demás? ¿Cómo los demás quisieran ser? Tenemos una serie de instituciones reguladoras, tenemos al CONACYT, tenemos las evaluaciones de los comités interinstitucionales, tenemos una gran cantidad de aspectos externos que nos regulan, cómo debe ser una revista, cómo se un dictamen. Hay mucha regulación externa que a veces choca con lo que nosotros queremos hacer. Tenemos visiones un poco diferentes. ¿Cómo nos presentamos ante los demás? ¿Cómo queremos que los demás nos vean? ¿Cómo conjuntamos quiénes somos con cómo nos presentamos, cómo nos ven y cómo eso afecta nuestro proceso de elaboración de nuestra identidad como actores y como institución? Bueno, creo que ese es un tema muy importante. Y otro tema que apenas empieza a vislumbrarse, que no debería ser, es el tema del impacto social. Las universidades deben tener impacto social como a través de la investigación, a través de la formación de nuestros alumnos. Los egresados son representantes institucionales de nuestras universidades. No sabemos bien a bien cómo atender el tema del impacto social. ¿Cómo nos evaluamos? Pues nos evaluamos por pares, nos evaluamos si un artículo tiene muchas citas o no tiene muchas citas, nos evaluamos si los alumnos nos califican bien o no nos califican bien. Es una evaluación muy interna, es una evaluación un poco endogámica. No nos hemos atrevido a que otros actores sociales nos evalúen. ¿No será que esta torre de marfil de la que se habla la hemos solidificado y nos hemos olvidado de ese impacto social? Eso significaría aprender a evaluar nuestro trabajo, nuestras tareas de una manera muy distinta. En la siguiente lámina ya vamos a terminar, esa no la voy a ver porque en la identidad un poco ya mencionamos algunas cosas. Pero la siguiente lámina, que es la penúltima, simplemente quería resaltar que tenemos una dimensión organizacional que es de la que hemos estado hablando y podríamos hablar muchas horas, podríamos tener un buen semestre de discusión con gente interesada, pero también tenemos otras dimensiones para hablar de la educación, es la dimensión pedagógica, es el acto educativo, es cómo poner en el centro de la universidad en términos de la docencia, poner en el centro al alumno. A pasar de un centro que teníamos del profesor investigador y su conocimiento, pasar eso no eliminarlo, pero hacerlo a un lado, para poner en el centro, en el corazón de la docencia, poner al alumno y su aprendizaje. Y ese acto simple de desplazamiento nos da una visión pedagógica, de métodos, de ideas, de procedimientos muy distinta. Y luego tenemos el otro elemento que de hecho es el primero de todos los elementos del acto educativo, que es la filosofía. ¿Para qué educar? ¿Qué deben hacer las universidades? ¿Cuáles son sus verdaderas misiones? Las misiones sociales de las universidades cambian con el tiempo, cambian en una sociedad como la que tenemos nosotros, con graves problemas de desigualdad, de una democracia incipiente, problemas de delincuencia, problemas etcétera. Todo lo que sabemos y que desafortunadamente escuchamos todos los días. Bueno, ¿en qué nos ayuda la universidad? La universidad se le exige cada vez más y es correcto, pero también nosotros tenemos que decir en qué podemos participar en esto. Y eso tiene que ver, insisto, con el impacto social. Creo que simples ideas que parecen sencillas implican cambios en las formas de organización que pueden ser muy profundas. Hay que decir que las universidades son modelos relativamente conservadores, no tienden a cambiar mucho. Si las organizaciones, y sobre todo aquellas que tienen una cierta orientación burocrática, no cambian,
Weber decía que lo más difícil de mover en este mundo era una burocracia bien instalada, ¿sí? Entonces, bueno, cambiar las formas de organización, los modelos pedagógicos, pensar qué misión social tienen las universidades en los momentos por los que atravesamos, no es un tema fácil, pero sin embargo creo que los universitarios siempre aceptamos estos retos, ¿no? Si las universidades no cambian, a pesar a veces de las regulaciones externas, creo que deberíamos tomar más iniciativa desde el interior para tratar de cambiar las universidades. Bueno, esto sería, digamos, el mensaje principal. Les agradezco mucho su atención. Gracias. Muy bien, agradecemos al doctor Luis Montaño. Vamos a pasar a las preguntas, ¿no?, de parte del público. La doctora Rebeca quiere iniciar. Segundo. Muchas gracias. Tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con ese vínculo entre docencia e investigación. Los modelos actuales, los modelos educativos actuales en las universidades ponen a la investigación como un eje fundamental en la formación de los estudiantes. Sin embargo, me gustaría saber tu opinión sobre el desarrollo de la didáctica para formar en investigación. Porque a veces me da la impresión de que simplemente llegamos incluso a nivel de licenciatura y luego en los posgrados, el estudiante llega y ahora le hagan su investigación y enfréntense a lo que sea que se tengan que enfrentar, pero muchas veces ese docente es un investigador que efectivamente carece de las habilidades a veces mínimas para poder guiar en ese proceso formativo. Entonces, saber qué opinas, un poco saber qué pasa en la UAM en ese sentido. La segunda pregunta tiene que ver con estos modelos y con la identidad no individual, sino organizacional. Las universidades, al menos a nivel directivo, a nivel de la cúpula, pues deberían tener muy claro cuál es el modelo que sigue su universidad y pues por qué lo está siguiendo o cuáles son los retos que eso puede implicar. Pero a veces parece ser que no se tiene tan claro. O a veces sucede también que hay como pequeñas islas, ¿no?, a lo largo de toda la organización, en donde a lo mejor hay modelos encontrados y situaciones diversas. Entonces la pregunta concreta es si efectivamente tenemos que hacer ese esfuerzo cuando se llega a esos niveles directivos de conocer el modelo que estamos gestionando, que estamos gobernando, para que opere de una manera más o menos coherente y pues por supuesto con resultados. Resultados que deberían ser efectivamente la formación de los estudiantes y el desarrollo de la investigación y de todo el recurso humano que eso significa. Gracias. Sí, muchas gracias, Rebeca, por la pregunta, es muy interesante. Cuando decimos que las preguntas interesantes significa en realidad que son difíciles. No es una fácil, no tengo una respuesta clara, pero tengo algunas ideas que podemos compartir, ¿no? El vínculo docencia-investigación es una especie de narrativa un poco idealizada que hay que perseguir sabiendo que no la vamos a lograr de la misma manera en todos los casos. Weber tenía mucha razón, decía es que hay grandes sabios, gente que sabe mucho, que tiene un gran conocimiento, pero no tiene la capacidad de poder transmitirlo o hacer que el alumno lo retome en términos de aprendizaje. Digamos, hay disciplinas donde la investigación es muy fuerte y donde les preguntamos a los alumnos, ¿a quién te gustaría tener un profesor investigador? Y dicen, sí, un químico, un matemático, ¿verdad?, tener un profesor investigador. Si le preguntamos a alguien de humanidades, un antropólogo, un estudiante de antropología, nos va a decir, sí, yo quiero un profesor que sea reconocido como investigador. Si le preguntamos a un ingeniero, ¿a ti te gustaría tener un investigador, un profesor investigador? Y ya no, yo quiero que tenga práctica, quiero que sepa hacer las cosas, que tenga experiencia. Si le preguntamos a un médico, ¿tú qué prefieres? Un profesor que sabe mucho, que es muy
sabio en su conocimiento o alguien que sabe operar, que no se le mueren los pacientes, que le va a transmitir ese poder. Yo creo que ambas cosas son importantes en la sociedad. Desafortunadamente, en ocasiones se enfatiza se sobreenfatiza la investigación. Ahí hay más recursos, hay reconocimientos, hay más estímulos, etcétera. No es lo mismo escribir un libro, por ejemplo, que tiene todo el mérito de la investigación, a alguien reconocer que es un buen profesor. Un compañero mío de filosofía decía, mira, yo soy buen investigador porque estoy en el SNI, porque voy a congresos, porque escribo, porque la gente me invita, soy un buen investigador, pero no sé si soy un buen profesor. Los alumnos me dicen gracias, profesor, y me dan una sonrisa, pero ellos no sé si tienen la capacidad en licenciatura, al principio, de evaluar, digamos, si soy un buen profesor. A lo mejor les caigo bien, a lo mejor lo que transmito es interesante, pero ellos no tienen, a lo mejor, no, a lo mejor tendríamos que tener otra forma de evaluación de la docencia. La evaluación de la docencia no la hemos desarrollado, es muy incipiente en términos generales. Claro que hay sistemas, hay formas, pero yo creo que frente a la evaluación de la investigación, la docencia todavía se queda. Entonces vamos a tener áreas donde hay grandes investigadores que dan clases. Lo que se busca, por ejemplo, la UAM, es que todos los profesores tengan el nivel que tengan, nivel 3 del SNI, etcétera, que todos den clases en licenciatura y que den clases en los primeros trimestres, que no se esperen a tener a una gran celebridad en investigación solamente en el último año del doctorado, sino que los tengan desde el principio. Hay una parte de la educación que no es visible y que sí se transmite siendo investigador, es la pasión, la curiosidad, la honestidad, valores muy importantes que sabemos que no se transmiten en el pizarrón, se transmiten porque es un ejemplo y el alumno los va incorporando. Entonces hay áreas donde encontramos en la UAM, en la investigación encontramos en la UAM, que hay áreas donde la investigación es fundamental y hay áreas donde la docencia es fundamental porque la práctica es muy importante. Y llegamos a la conclusión de que a veces tenemos como pleito, no es que él es investigador y es mejor, no, pero él es excelente profesor. No, creo que debemos respetar, digamos, las posibilidades. Nadie va a ser un perfecto docente, creo que eso no existe. Creo que Freud tenía razón, creo que nos equivocamos, no se lo digan a los alumnos, pero sí nos equivocamos con ellos a veces, ¿no? Y a veces dudamos, y a veces retomamos la clase de otra manera, y explicamos de otra manera. Educar no es fácil, ¿no? Creo que al revés de lo que pensamos normalmente, pensamos que investigar es más difícil que educar. Yo creo que es al revés. Creo que educar es mucho más difícil que investigar. Investigar es muy difícil. Educar todavía es más difícil. Tratar de hacer ambas cosas se puede, aunque tengamos varias limitaciones, ¿no? Y la otra pregunta que tiene que ver que tiene que ver un poco con esto que ya hablamos, pues la UAM trata de alguna manera, sabiendo que no lo va a lograr, tenemos una tipificación de casos. Tenemos 9 casos. Hay profesores que se dedican más a la docencia y poco a poco incorporan investigación, qué tipo de investigación incorporan, etcétera. En la última lámina, si me hacen favor de poner, les iba a presentar el resultado de una investigación que hicimos en la UAM, que hice con Eduardo Peñalosa, la siguiente. Este es un libro que escribimos Eduardo Peñalosa y yo, sobre el tema del vínculo de la docencia y la investigación. La casi imposibilidad o la extrema dificultad de lograr ese vínculo, pero cómo debe ser una institucional, no lo debemos abandonar. Aunque no nos salga muy bien, cada vez nos puede salir mejor. Y bueno, yo sí creo firmemente en el vínculo docencia-investigación. No todo el mundo puede hacer investigación. La investigación es muy cara y es muy incierta. Si hacemos investigación, no podemos asegurar que el resultado va a ser, no podemos asegurar que vamos a producir una vacuna con tal enfermedad. Y pueden pasar años y digamos que no es rentable en ese sentido económicamente, pero alguien tiene que hacerlo. No todas las instituciones tienen posibilidades de eso. Procesos de investigación importantes.
¿Podemos hacer un poco más de investigación? Yo creo que sí. Entonces, creo que esta idea de que la investigación es más difícil, yo la invertiría. Y yo diría, hagamos ese vínculo, pero con una ecuación equilibrada, donde la docencia sea más importante que la investigación. Adelante. Buenas tardes, muy interesante la conversación. Yo viví en carne propia el trabajo complejo de ser rectora de una universidad y sobre todo me tocó establecer todo el modelo organizacional, el modelo educativo para la institución. Pero bueno, independientemente de eso, que sí me doy cuenta de la complejidad, recuerdo que en una ocasión en París nos comentaban que es tan complejo el trabajo de un rector que en una ocasión reunieron a varios para hacer un programa para la NASA, para los viajes a la Luna y todo eso, ¿no? Por la complejidad del pensamiento. Pero independientemente de eso, en la última reunión que tuvimos con rectores de todo el mundo, se presentó una propuesta en la que decían que la universidad tiene que ir más allá todavía de todo lo que hace y todo lo complejo que puede hacer, que ahora tendríamos que responder por la productividad. Y esa productividad se reflejaba en crear empresas también para la universidad, que se complica aún más. Entonces yo le preguntaría ahí cuál es su opinión a este respecto. Y bueno, yo siento que hay un cambio generacional que nos está tocando vivir, inclusive con todo este cambio de la tecnología, lo que pasamos en la pandemia, lo que aprendimos, lo que hicimos y dejamos de hacer, ¿no? Entonces, ¿cuál es su opinión a este respecto, doctor? Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta, también resulta muy interesante y también está en el corazón de muchos debates. ¿Cómo debe atender la universidad, digamos, estos aspectos de orden económico sin perder su autonomía? Y yo decía hace rato que autonomía y dependencia no están peleados. Somos dependientes de todos los demás, nunca vamos a poder vivir aisladamente de manera institucional, siempre vamos a depender de los demás, dependemos del Estado, dependemos de la política, entonces la dependencia siempre va a estar. Eso no significa que nosotros no podamos hacer propuestas particulares. Entonces, con respecto a la creación de empresas, me parece que sí es muy importante la creación de incubadoras que tengan una base tecnológica. Por ejemplo, yo pensaría que la universidad no debería crear un restaurante como empresa, debería crear una empresa que tuviera contenido social, que tuviera contenido científico, que tuviera contenido tecnológico, nuevos tipos de alimentos más nutritivos, más económicos, es decir, hacer una propuesta donde la universidad, sus propios personal académico que participen, incluso alumnos, sobre todo de posgrado, digamos, piensen en una empresa, que la empiecen a echar a andar y que luego la pongan, digamos, a la disposición de algún empresario que tenga interés, que cuide el cambio climático, que sea socialmente responsable, etcétera. Es decir, poner el ejemplo de empresas nuevas que necesitamos en este momento. Y eso me parece que es muy importante. El modelo de investigación, docencia, me parece que le falta una patita, que es la parte de la empleabilidad. Y eso me parece muy importante porque muchos investigadores no tienen experiencia profesional, nunca han estado en el campo. Hay, por ejemplo, médicos muy buenos que nunca han operado. Sí, y bueno, sí, luego lo que exista, porque están formando médicos que sí van a operar. Pero creo que en la formación profesional que da la universidad, también debemos llevarlo al campo, debemos tener o prácticas, o debemos salir más, o debemos invitar gente de los sectores hacia el interior de la universidad. Necesitamos como romper esas fronteras de nuestras torres de marfil. Debemos invitar más gente a la casa para que nos ayuden a pensar cuáles son los problemas sociales y que a nuestros alumnos
empiecen a conocer la realidad profesional. Nuestros alumnos cuando salen tienen un problema muy grande porque no es la misma la lógica institucional de la universidad que la lógica de trabajo. Y eso hay un brinco muy grande que a veces tardan 1 o 2 años en entender. Me parece que debemos cerrar un poco esa brecha. Entonces sí, la universidad sí, la autonomía sí, pero debemos también tener mayor vinculación. Gracias. Bueno, muchas gracias, agradecida sobre todo por esta experiencia en la cátedra que amablemente pues, nos brinda, sobre todo, bueno, pensando en el término que nos manifestaba como marco de referencia para las instituciones que son las acreditadoras, ¿no? Hablaba usted del Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior, los CIES, por ejemplo, ¿no? Y como él, habrá más marcos de referencia que nos permiten tener una visión integral de los estándares deseables, ¿no? ¿Qué estrategias adicionales a la acreditación, que bueno, las instituciones que lo promueven y lo advierten como muchas casas de estudios a nivel institucional, a nivel de programa, qué se sugiere después de pasar por un proceso de acreditación para sobre todo encontrar ese modelo que sea coherente, poniendo como centro el perfil de egreso y poniendo como centro el estudiante, que creo que es un modelo muy acertado, que está en tendencia, pero sobre todo tiene una razón de ser de fondo, ¿no? ¿Cuál sería su opinión al respecto? Muchas gracias. Y también gracias. Son preguntas muy interesantes, la verdad, que van directo a temas centrales. El tema de la acreditación, yo me acuerdo haber estado discutiendo cuando Juan iba a entrar a los PIFIs, ¿se acuerdan de los famosos PIFIs? Que éramos evaluados y en función de esa evaluación y de los proyectos nos daban presupuesto, entonces era muy importante. Entonces, a veces confundimos la cuestión de la evaluación y tratamos de contestar las cosas que nos van a ser de utilidad para conseguir el presupuesto. Y eso no está mal. Las universidades necesitan crecientemente más presupuesto. Si tuviéramos todas las universidades en el país más presupuesto, creo que podríamos hacer las cosas bastante mejor. Entonces, a veces contestamos a las acreditaciones lo que quieren escuchar, no lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Entonces, en una ocasión, cuando estaba el PIFI, yo lo que propuse es por qué no hacemos una evaluación con nuestros propios criterios a la universidad. Evaluemos qué es la calidad, cuáles son los proyectos que queremos lanzar. Y una vez que tengamos eso, podemos proceder al PIFI y ver qué tanto nos acercamos o no nos acercamos. ¿Quién debe definir lo que queremos ser? Pues nosotros mismos, pero también debemos atender necesidades externas, porque es mejor tener una acreditación que no tenerla. Pero no, yo creo que es muy importante que también sepamos qué queremos ser. Y creo que eso a veces se nos olvida y respondemos, el CONACYT nos pidió esto, ahora todo hacia el CONACYT. La secretaría, la subsecretaría nos pidió esto. Anuncias nos pide aquello y de repente somos responsores de elementos externos, que eso es precisamente una falta de autonomía. Hasta el micrófono se cansó ya voy a terminar. Sí, entonces creo que también tenemos que definirnos nosotros qué queremos y tratar de conciliar lo que otros quieren con lo que nosotros queremos. Si no, no nos vamos a dar cuenta qué queremos ser, qué significa la calidad académica, qué significa una buena investigación, qué significa una buena formación de licenciatura. Nos dicen desde afuera y nos dan indicadores, y eso a veces no lo creemos, pero creo que también nosotros tenemos que pensar nuestro propio proyecto y ejercer nuestra propia autonomía y tener una identidad mucho más estable, digamos, ¿no? Bueno, voy a permitir leer una pregunta también de las personas que nos siguen en Facebook. Comentan que excelente presentación, te felicitan. Me parece muy interesante el elemento de impacto social de las universidades, especialmente de las públicas. Parece haber una contribución limitada, aparentemente, de la docencia y la investigación desde las IES hacia su convicción y sentido social. En este sentido, ¿estará agotado el modelo de estructura organización universitaria tradicional de las instituciones públicas
paréntesis, que depende de las universidades por su autonomía. Y la siguiente pregunta dice, ¿o la falta de impacto social tendrá que ver con la cultura organizacional formada a partir de la superestructura educativa con una serie de programas y proyectos que privilegian el desempeño del profesor y no la generación de conocimiento? Sí, yo creo que todos los sistemas de evaluación, la mayor parte de los sistemas de evaluación nos fueron conduciendo a una cierta zona de confort, pero también un poco de simulación. Es decir, entre el que escribe un artículo puede tener una contribución muy importante, pero puede no tenerla. Y puede estar publicado y puede ser bien evaluado. Y yo me pregunto, bueno, si alguien publica un artículo en un año, ¿es bueno? Pues es muy bueno. Si alguien publica 2 artículos en un año, ¿será mejor? Pues es mucho mejor. Si alguien publica 20 artículos, yo diría, ya no está haciendo bien su trabajo. Ni él ni los que lo evalúan. Entonces tenemos el caso de un español que producía, salió en el periódico El País, producía un artículo cada 37 horas. Y era uno de los investigadores más productivos, y la universidad lo corrió, su propia universidad española, y él decía que era muy mal agradecida a su universidad, porque gracias a él el ranking de la universidad había subido mucho, estaba mucho. Y entonces yo me pregunto si entre más artículos en realidad es más contribución al conocimiento, a la comprensión de los problemas reales. Yo diría que no. No significa que debamos producir poquitos, significa que debemos cambiar la forma de evaluación, porque la forma de evaluación es muy cuantitativa. ¿Cómo se evalúa un artículo, digamos, en la mañana? ¿Cumple los objetivos? Sí. ¿Están claros? Sí. ¿Plantea las hipótesis? Sí. ¿Hace una introducción? Sí. ¿Es clara la introducción? Sí. Todo sí, 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 sí. Y al final viene una pregunta que dice, ¿usted recomienda que se publique el artículo? Yo en muchos casos diría no. Pero ¿cómo va a ser que no? Si me obligaron a decir que sí a todo lo demás. Entonces tenemos un problema de mecanismos muy simples y muy sencillos que hemos tomado como ciertos. Entonces yo creo que los sistemas de evaluación que pueden tener resultados positivos también pueden tener resultados negativos. Se le premia mucho a una persona que escribe mucho pero que aporta poco. ¿Qué pasaría si un investigador tarda 3 años en hacer un libro o un artículo? Pues va a tener, digamos, un periodo donde no va a recibir estímulos, a lo mejor lo sacan del instituto, qué sé yo. Entonces, bueno, y la idea es cambiar ese formato de evaluación y ver cómo impacta a la sociedad. Y eso es una pregunta que nos hacemos, pero que yo no tendría una respuesta de decir vamos a hacer esto y esto y aquello. Creo que como las grandes respuestas o las respuestas importantes deberán ser respuestas colectivas, respuestas discutidas, pero lo que yo sí creo es que la forma de evaluación que tenemos está llegando a sus límites. No en todos los casos, pero sí en un caso bastante general. ¿Cómo evaluar el impacto? Pues hay ya algunas ideas, hay algunos indicadores, pero la verdad creo que estamos muy lejos de lograr eso. Y evaluar el impacto de la docencia y de la investigación y de su vínculo incluso, pues significa reconocer que son más complejos. Ojalá que dijéramos, pues educar es llegar y dar clases. ¿Qué significa dar una buena clase? Llegar a tiempo, pasar la lista, hacer una síntesis de lo que se va a presentar y podemos cumplir estructuralmente con todo eso, pero no significa necesariamente que sea una buena clase, ¿no? ¿Qué se requiere para ser buen profesor? Eso es una pregunta incluso yo diría de orden filosófico. ¿Qué significa, qué ha significado la historia ser buen profesor? Creo que no es con indicadores cuantitativos que podamos tener una respuesta. A lo mejor algunos indicadores nos dan pistas. Es cierto que es bueno que el profesor llegue a tiempo, sí, pero eso no lo hace un buen profesor. Si no llegara a tiempo, lo haría un mal profesor. Entonces creo que tenemos que construir esas formas de evaluación de lo que se llama el impacto social. Doctor. Muchas gracias, profe. Como siempre, escucharte es un gusto y se despiertan 20 ideas. Pero voy a plantear nada más una. ¿Qué tanto el asunto del poder cruza el argumento que estás planteando? La relación universidad y poder es históricamente
un problema, ¿no? El poder puede intentar capturar la lógica universitaria por diversas razones. La lógica universitaria puede querer ser capturada por sí misma. Gramsci hablaba de los intelectuales orgánicos, por ejemplo. Y también es cierto que las universidades pueden ser incómodas para el poder y muchas crisis muy fuertes de diversos países y de diversos regímenes han iniciado en universidades, en estudiantes y profesoras y profesores. Entonces, esta ambigüedad de la que nos hablas, que es que todo lo hemos vivido en las universidades, en los centros públicos y en los centros privados de investigación, ¿qué tantos pueden explicar por esta complicada relación con el poder, ¿no? Y que creo que tú marcas ya una línea, ni tan cerca ni tan lejos, no se puede la autarquía, ¿no? Y simplemente olvidar que el poder está allá afuera y que al poder se le contesta, pero también al poder se le tiene que ayudar. El poder te puede reprimir, pero también el poder te da presupuesto, o te apoya, o te da sentido social. ¿Cómo lo has vivido tú? ¿Cómo lo estás procesando esta complicada relación con de la universidad como organización y el poder? Bueno, no cabe duda que las preguntas son cada vez más interesantes, es decir, cada vez más difíciles. Cada vez resultó menos de la respuesta. Pero el poder es una constante en toda organización, es una constante en toda relación humana. La relación humana, el poder no se ve, es decir, la búsqueda de cambiar el comportamiento del otro, o de imponer la voluntad, o de como le queramos llamar. El poder está en todas partes. Y el poder puede tener una connotación positiva. Qué bueno que haya poder porque las autoridades ejercen responsablemente, nosotros como padres con los hijos, profesores con alumnos. Si no tuviéramos cierto poder, cierta autoridad, digamos, no los podríamos asistir. Pero del poder que tú te refieres no es ese poder, digamos, más positivo, del que también hablaba Foucault, que dice el poder produce y produce cosas también. Nosotros lo que no nos gusta es el poder, digamos, negativo, los excesos del poder, los abusos del poder, el poder que lleva a limitar, a agredir al otro, el poder que no permite que los fines institucionales se cumplan, ese poder nos molesta. Es muy difícil hablar del poder, porque todos nos sentimos de alguna manera inmersos en relaciones de poder. Es más, yo diría que el 95% de las personas nos consideramos víctimas del poder, no hemos abusado de alguna autoridad que hayamos tenido. O sea, también tenemos esa perspectiva. Creo que en la universidad tenemos muchas cosas de poder que tienen un efecto totalmente negativo, porque tenemos grupos de interés, tenemos diversidad, y a veces los objetivos o los fines institucionales pasan a segundo orden, y entonces pasan a primer orden, digamos, intereses colectivos acotados o intereses personales. Estos intereses personales, desafortunadamente, a veces van muy rápidamente sobre los intereses más institucionales, porque hay, digamos, grupos de interés que se dedican exclusivamente a la búsqueda del poder. Es más, hay grupos que buscan el poder y no saben por qué, ¿no? Entonces, el poder es una sensación, digamos, existencial o psicológica que le da sentido de fortaleza, de vida a alguien que lo tiene, porque también el poder también genera un sentido de debilidad. Como soy poderoso, los demás quieren acabar conmigo para quitarme el poder. El poder es una categoría bastante difícil. El sentido más organizacional siempre atraviesa. En el caso de la UAM tenemos una universidad poco jerárquica, tenemos muy pocos escalones jerárquicos, tenemos director general, de unidad, director de división y jefe de departamento. Cuatro escalones nada más para una universidad que tiene 50,000 alumnos, 3,000 académicos y 8,000 administrativos. Los 8,000 administrativos nos hablan también de que es un sector importante, que el poder llamado administrativo es un poder que se instala, es un poder, sabemos que es de orden burocrático, que impone reglas que limitan el trabajo académico, porque se persigue cuidar otras cosas, conseguir presupuesto, tú lo decías, atender necesidades de regulación externa. Entonces, esas reglas, pues digamos, el uso del presupuesto,
Cada vez tenemos más y más controles, y ese es un poder que se resiente mucho. Tenemos el poder que nos molesta de grupos que persiguen fines personales o por fines colectivos muy particulares, y nos molesta mucho que esos grupos se junten o se asocien con grupos externos, porque no nos gusta la injerencia, porque pensamos que la autonomía es algo importante que hay que defender. Entonces, cuando los partidos políticos se meten, cuando se meten grupos políticos, movimientos sociales extremos, feministas, que digamos, sí, desequilibran mucho a la universidad, pues esas formas de poder nos limitan mucho. Un académico, digamos, también persigue el poder porque quiere más presupuesto para su proyecto, quiere más dinero para tener un concurso, para conseguir materiales, para laboratorios. El tema es que la economía ha alcanzado un nivel tan importante en la sociedad que se ha vuelto uno de los ámbitos fundamentales que hay que atender cada vez con mayor cuidado. Una universidad sin recursos o con pocos recursos, digamos, limitados, desarrollo. No es en automático que entre más dinero, mejor universidad, pero sí hay la posibilidad, digamos, de tener mejoras importantes. No sé si respondo, David, creo que yo, si me preguntaran, Luis, respondiste a la pregunta, David, yo diría más o menos. Pero le seguimos pensando, ¿no? Creo que el tema del poder es una categoría fundamental. Descubrimos ciertas cosas del poder, un poder más racional, un poder más funcional. Yo, digamos, hago que el otro cambie su comportamiento porque voy a obtener una ganancia. Es una visión racional, funcional, pero el poder que está en las estructuras sociales, el poder que no conocemos, el poder que no identificamos, como decía Foucault, el poder se visibiliza, por lo tanto se hace más eficiente, porque no tenemos con quién confrontarnos, no tenemos una persona con la cual confrontarnos, porque el poder está un poco en todas partes. La microfísica del poder, por ejemplo, yo creo que la microfísica del poder de Foucault, un ejemplo muy interesante sería el formato de Titán. Cómo pequeñas cosas, digamos, generan mecanismos de poder a los cuales no pensamos, pero nos adherimos. Y entonces actuamos de cierta manera que si lo pensáramos racionalmente, lo pensáramos más fríamente, lo desecharíamos. Pero no lo podemos desechar. Entonces, digamos que el poder en esa segunda sección, no visible, no funcional, no individual, digamos que sí amerita también un desarrollo más importante. No, el poder tratamos de localizar, es decir, él es el malo, él es el que está haciendo malas cosas, ese grupo está afectando. Esa es la lógica que nos dejó mucho la sociología, yo diría, tradicional. Pensar el poder en otros términos más filosóficos, pues es de filosofía política, pues es también un gran, ¿no? Otra de las preguntas en línea dice, ¿qué opina de las universidades que no centran su modelo de organización en los estudiantes, en la formación académica y la investigación? Hay universidades que no hacen investigación y no son malas universidades. Una universidad, la más pequeña, la más alejada de los espacios urbanos, la universidad más pequeñita es una universidad y es ya un faro. Y es ya un proyecto de civilización muy importante. Yo digo que no hay que cerrar nunca una universidad, hay que tratar de mejorarla. Y toda universidad es siempre un signo de esperanza, un signo de mejorar la condición humana. Creo que uno de los inventos más importantes del ser humano es haber creado la universidad, es la posibilidad de transmitir conocimiento, la posibilidad de debatir, la posibilidad de aceptar las diferencias, la diversidad. Creo que es el gran faro institucional que ha creado la civilización. Me van a decir, sí, pero también el hospital, sí, pero la universidad alimenta también el hospital. ¿No? Yo creo que si algo debemos fundamentar el desarrollo social y humano es el educación. Y parte de esa educación es la universidad. Es cierto que hay otras necesidades que hay que atender y que no hay que descuidar, pero si yo tuviera que elegir una, si fuera economista y dijera la curva de preferencias, yo diría la educación general, la educación superior son fundamentales, ¿no?
¿Cuál era la pregunta? Sí, hay instituciones, toda institución es positiva, ¿no? Toda institución que brinde educación ya es un logro, es un avance. Claro, hay instituciones que no hacen investigación y esas las debemos castigar. No, creo que debemos fortalecerlas. Creo que ninguna universidad debe ser castigada. Toda universidad debe ser apoyada para que mejore. Hay universidades que no se encargan mucho de los alumnos. Yo lo que creo que hay que hacer es trabajar con ellas, intervenir con ellas, explicarles por qué el alumno es tan central en la educación y no el profesor. Ese simple cambio de centro de la relación en educación nos puede llevar a cosas sorprendentes, ¿no? Y a cambios muy profundos. Entonces, yo creo que criticamos a las universidades, tenemos las universidades Patito, hay una universidad así como la UAC, la UAM, etcétera, hay una que se llama la UAC, ¿no? La Universidad Patito. No, yo creo que las universidades Patito no hay que acabarlas, pero que hay que fortalecerlas. Entre más universidades tengamos, mejor. Tenemos el problema de las universidades de Benito Juárez, creadas recientemente, que tenemos 150 universidades. ¿Habrá sido mal crear 150 universidades? Yo creo que sí, que fuimos muy rápido. Creo que deberíamos haber creado tal vez 20 universidades y haberles dado la misma calidad y la misma exigencia. Yo no creo que deba haber universidades pobres para alumnos pobres. Yo creo que debe haber universidades muy decentes para todo el mundo con un nivel de calidad muy alto. Si dijeron, es que el problema es la matrícula, no, el problema es la calidad de la educación. La cantidad es importante, pero siempre va a estar en segundo término. No podemos decir, vamos a educar a más gente, aunque no la eduquemos bien. No, creo que el esfuerzo y el término de idealidad, sí debe decir, debemos hacer el esfuerzo para educar a cada alumno lo mejor posible. Entonces, estas universidades sí, que son recientes, creo que tienen muchos defectos, ¿no? No es el momento a lo mejor de hablar, pero tiene que ver con la pregunta, ¿no? Hay universidades que tienen muchos problemas, yo creo que hay que ayudarlas. Sí, Victoria. Sí. Bueno, mi pregunta es que pues, estoy en bachillerato, pues no he experimentado lo que es la universidad aún, pero pues es mi meta lograr entrar a la universidad, pero no entiendo por qué en mis clases de historia me enseñan siempre que en la universidad se originan movimientos sociales. En 1968 ahí escuché que había muchos, en todo el mundo, en la universidad se originaron movimientos sociales. ¿Qué fue lo que nos detonó en la universidad y no en la preparatoria o en la universidad o en otros niveles educativos? ¿Por qué en la universidad? ¿Qué tiene la universidad que te hace querer expresarte, no con tu director, sino con el mundo? ¿Qué tiene la universidad que te hace sentir ese deseo de expresarte y sentir esa necesidad de hablar con el mundo, no con tu director? Preguntas cada vez más interesantes y más difíciles, porque la universidad es centro de rebeldía, de debate, de cuestionamiento, de crítica. Digamos, algunos autores han tratado el tema. Yo no soy especialista en ese tipo de asuntos de los movimientos sociales, pero el 68 mexicano tuvo sus réplicas, así como los terremotos en otros 68 en el mundo, ¿no? Otro muy importante fue el 68 en Francia, pero también hubo un movimiento con el 68 de los alumnos, y también hubo un movimiento 68 en algunas universidades norteamericanas, no en todo el país. Entonces, es una pregunta que sí nos hacemos, ¿no? ¿Por qué las universidades se da este cuestionamiento? Y es un cuestionamiento, digamos, hacia la sociedad, hacia sus modos de consumo, sus modos de funcionamiento. Y los jóvenes, digamos, tienen la capacidad de decir si quieren el mundo que los adultos
estamos heredando o no. Y afortunadamente nos dicen que no quieren ese mundo autoritario, no quieren ese mundo desigual, no quieren ese mundo con tantas enfermedades y faltas de atención de salud. Y entonces esos movimientos sociales que algunos pueden criticar, algunos esperamos con mucho entusiasmo que haya, digamos, una cierta especie de rebelión, es decir, ese no es el mundo que queremos. Yo no quiero estar consumiendo cosas, yo no quiero una vida fácil, yo no quiero una vida vacía, yo quiero llenarla de cosas que le den sentido. Es una expresión social de una generación, pero que también tiene visos filosóficos, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué vida me espera? Y de lo que nos dejan padres y abuelos, hay cosas que son muy buenas, pero hay cosas que nos molestan mucho, ¿no? Qué bueno que haya ese movimiento, ¿no? ¿Por qué la universidad? Porque yo creo que ahí ya el joven, la joven, tiene más elementos. La universidad, el conocimiento que se da en las universidades, explícita o implícitamente lleva a un nivel de crítica. El simple hecho de describir la sociedad mexicana, estamos diciendo que no queremos esa sociedad. Aunque no la juzguemos, no la critiquemos, digamos, vamos a ver cómo estamos, vamos a definir, a describir la sociedad mexicana, ya tiene elementos de crítica, ¿no? Entonces creo que el conocimiento tiene un germen de crítica ya al interior, que aunque el profesor no haga la crítica, al momento de exponer al profesor, los alumnos sienten, perciben o viven implícitamente esa crítica. Y qué bueno que la hay. Yo les digo a mis alumnos, tienen que aprender a revelarse más, pero no vayan a llegar a su casa y que digan, papá, no te voy a hacer caso porque el profesor dijo que me tengo que revelar. Es una rebelión de otro tipo. Hay que ver que el mundo que nos hereda no es el mundo que queremos. Tenemos derecho y posibilidades de tener un mundo mejor. Y por eso es que a veces los cambios son generacionales. No le podemos pedir a gente que tiene 60, 70 años que cambie radicalmente su manera de pensar. Tenemos que esperar que lleguen nuevas generaciones, con nuevas visiones, con nuevas inquietudes, que nos digan, señores, sí hicieron algo, pero ¿saben qué? Se equivocaron mucho, ¿no? Y nosotros queremos retomar el relevo y queremos hacer las cosas mejor. Creo que hay que entender que esa rebelión, esa inconformidad es, a final de cuentas, muy positiva. Y ojalá nuestros alumnos realmente tuvieran esa capacidad de decir, este mundo es el que queremos. Muy bien, pues muchas gracias. Pues vamos a cerrar, ¿no?, esta sesión de preguntas, agradecerte tu conferencia, tus comentarios, las respuestas. Le voy a pedir, en este caso, a la rectora emérita que te entregue una constancia que dice que se otorga la presente constancia al doctor Luis Montaño Iroze por su destacada participación como ponente en la conferencia magistral Emergencias y modelos de organización en el segundo aniversario de la Cátedra de Estudios Organizacionales David Arellano Gómez, a la Enriquez de la Cruz, el 21 de septiembre de 2023, Saber para Trascender, signado por el rector de la persona, el doctor Carlos García. Con mucho gusto. Y un presente. ¿Otra aquí atrás, por favor, doctor? Gracias. Y vamos a aprovechar, doctor Luis Montaño Iroze, la Universidad de Jalapa quiere hacerte un reconocimiento por tu destacada trayectoria académica y aportaciones a la investigación, 40 años de trabajo en el campo de los estudios organizacionales. Jalapa Enriquez de la Cruz, en septiembre de 2023, Saber para Trascender, signado por doctor Carlos García Méndez, rector de nuestra universidad.
¿Cómo le van a hacer, César? Ya no. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa.